Ella trapeaba el piso de la hacienda donde su vida entera había sido borrada. Paulina crió a su hija en medio del dolor, luchó sola, tragando sueños y silencios. Pero una llamada telefónica en francés lo cambió todo. Guillermo, heredero de un imperio, no sabía que la sangre de su propia familia latía allí, justo frente a él. Ella era la mujer que él no recordaba, y la niña, el último vínculo con el hermano perdido. Cuando la verdad estalla viene el colapso, un pasado enterrado, una identidad robada y una niña con derecho a un apellido que nadie quería reconocer. Esta historia te pondrá la piel de gallina y te hará recordar que el amor verdadero sobrevive incluso al olvido. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. El sol apenas había asomado cuando Paulina Afonso ya se preparaba para otro día de trabajo. Mientras se arreglaba el uniforme azul claro que usaba para limpiar la hacienda de los Torres, observaba el sueño tranquilo de María Cecilia, cuyos rizos dorados se esparcían por la almohada como rayos de sol. A los 25 años, Paulina cargaba en los ojos castaño verdosos una profundidad que no combinaba con su juventud. Eran ojos que ya habían visto demasiado. «Tía Lina, ¿ya es hora de despertar?». La voz soñolienta de la pequeña de 5 años interrumpió sus pensamientos. «Sí, mi amor. Hoy vas conmigo al trabajo, ¿recuerdas? Doña Chela no puede quedarse contigo». Paulina besó la frente de su sobrina, ahora hija, su hija. El corazón aún dolía cuando recordaba las circunstancias que la llevaron a ser madre tan joven. El accidente que mató a Felipe e Isabela, su hermano y su cuñada, en las carreteras sinuosas del sur de Francia, había ocurrido hacía casi 2 años. Aún así, el dolor era reciente. Las imágenes de la llamada telefónica en medio de la noche, la desesperación del viaje hasta el hospital francés, la burocracia internacional para traer los cuerpos, la pequeña María Cecilia llorando sin entender dónde estaban sus padres. Todo esto se mezclaba en una tormenta que Paulina enfrentaba con firmeza sobrehumana. «Tía Lina, ¿puedo llevar mi libro de colorear?», preguntó la niña, ya más despierta. «Puedes, sí, pero solo uno. ¿Y los lápices de color, no los de cera, de acuerdo?». Paulina sonrió, admirando cómo María Cecilia organizaba sus pequeñas pertenencias con cuidado. «Y necesito que prometas quedarte calladita mientras yo trabajo». En el cuarto de al lado, doña Carmen tosía. La madre de Paulina había empeorado en los últimos meses. El tratamiento contra el cáncer de pulmón drenaba no solo sus fuerzas, sino también las economías de la familia. Antes de salir, Paulina verificó los medicamentos, acomodó las almohadas y besó la frente de su madre. «Regreso al final de la tarde, madre. La vecina viene a cambiarte el suero después del almuerzo. ¿Está bien?». La mujer de cabellos grises apenas asintió, ahorrando el aliento que le era tan precioso. Sus ojos, sin embargo, transbordaban un mixto de gratitud y culpa. Ella sabía el precio que la hija pagaba por cuidar de ella y de la pequeña María. En el camión atestado en dirección al fraccionamiento de lujo, donde quedaba la hacienda Torres, Paulina observaba la Ciudad de México despertando a través de la ventana empañada. Edificios imponentes se mezclaban con asentamientos precarios en las laderas, un contraste que ella conocía bien demasiado. En su regazo, María Cecilia hojeaba un libro de historias en francés que Paulina había comprado en un tianguis. «¿Qué significa cette princesse, tía?», preguntó la niña, apuntando a la ilustración colorida. «Significa esta princesa. Muy bien por reconocer una palabra nueva», Paulina respondió con orgullo, aprovechando para enseñar otra expresión. En el francés, Paulina encontraba su único refugio. Había estudiado la lengua desde los 13 años, fascinada por los sonidos y por la cultura.
con becas parciales y mucho esfuerzo, había cursado Relaciones Internacionales hasta el penúltimo año en la universidad. Soñaba en trabajar en la diplomacia mexicana, viajar por el mundo representando su país. Pero entonces vino el accidente, la tutela de María Cecilia, la enfermedad de la madre, y sus sueños fueron guardados en un cajón empolvado de la memoria, el fraccionamiento. Los jardines de Coyoacán era como un mundo aparte. Los muros altos y la seguridad rigurosa intentaban mantener la realidad mexicana del lado de afuera. Paulina pasó por el control, donde ya era conocida, y caminó por 15 minutos entre residencias suntuosas hasta llegar a la Hacienda Torres. La construcción en estilo neocolonial, con columnas imponentes y jardines perfectamente cuidados, imponía respeto. «Buenos días, Paulina», saludó el jardinero, un señor de edad que siempre la trataba con gentileza. «Buenos días, don Juvenal. Esta es mi sobrina, María Cecilia. Ella va a quedarse conmigo hoy». La hacienda por dentro era aún más impresionante. Pisos de mármol italiano, candelabros de cristal, muebles de diseñadores famosos y obras de arte valiosas decoraban cada ambiente. Paulina guió a María Cecilia hasta un rincón de la cocina, donde montó un pequeño espacio para ella colorear y jugar. «Quédate aquí, mi bien. Yo voy a trabajar allí en el salón principal, pero estaré al pendiente de ti». La cocinera, doña Neide, sonrió para la niña. «Puedes ir tranquila, si necesitas yo le echo un ojito». Paulina inició su trabajo por el vestíbulo de entrada. Mientras fregaba el mármol impecable con movimientos precisos, su mente vagaba entre ecuaciones financieras preocupantes. El salario como auxiliar de limpieza mal cubría los gastos básicos y los medicamentos de la madre. Las economías que había guardado para terminar la universidad disminuían mes a mes. Necesitaba encontrar una solución, y rápido. El celular vibrando en el bolsillo interrumpió sus pensamientos. El nombre de Claire, una antigua compañera de universidad que ahora vivía en París, parpadeaba en la pantalla. Paulina vaciló. Estaba en el trabajo, no debería usar el teléfono, pero Claire raramente llamaba. Podría ser importante. «Allô, Claire», atendió en voz baja, naturalmente deslizando hacia el francés que practicaban juntas. «Comment ça va?». La amiga estaba eufórica. Contaba sobre un programa de becas para estudiantes de países en desarrollo que querían concluir sus estudios en la Sorbona. Había recordado inmediatamente de Paulina y su pasión por la diplomacia. «Tu devrais postuler, Paulina. C'est une opportunité magnifique». Claire hablaba rápidamente, entusiasmada con la posibilidad de reencontrar la amiga en 1900. «Paris. C'est impossible maintenant, Claire. J'ai des responsabilités ici. Ma mère, ma nièce». Paulina respondió con fluidez impecable, la pronunciación perfecta contrastando con el uniforme simple y los guantes de goma amarillos que usaba. La conversación fluía en francés perfecto, mientras Paulina explicaba su situación actual, las responsabilidades que la impedían de considerar tal oportunidad, aunque su corazón se apretara con la mera posibilidad. Ella no notó la presencia silenciosa en lo alto de la escalinata. Guillermo Torres, 34 años, heredero del Imperio Torres de Ingeniería y Construcción, observaba la escena con curiosidad creciente. Alto, de hombros anchos y facciones marcadas, él tenía la postura de quien estaba acostumbrado a mandar. Los ojos grises, siempre analíticos, registraban cada detalle de lo que veía. Y lo que veía lo intrigaba profundamente. Una empleada de limpieza, conversando en francés impecable. No apenas conversando, sino discutiendo cuestiones académicas con vocabulario sofisticado y pronunciación que podría engañar incluso a un parisino nativo. Había algo de extraordinario en aquella mujer de cabellos rojizos, presos en un moño desaliñado. Paulina colgó el teléfono
y volvió al trabajo, suspirando. Solo entonces percibió un movimiento en lo alto de la escalera. Alzó la mirada y encontró los ojos atentos de Guillermo Torres sobre ella. Sintió el rostro calentarse. ¿Cuánto tiempo él había estado allí? ¿Habría escuchado su conversación personal durante el horario de trabajo? «Buenos días, señor Torres», dijo con voz controlada, intentando esconder el embarazo. «Buenos días», respondió él, bajando algunos escalones. No sabía que teníamos una políglota entre nuestro equipo de limpieza. El tono no era de reprimenda, sino de genuina curiosidad. Aún así, Paulina sintióse expuesta. «Perdón por usar el teléfono durante el trabajo. No acontecerá nuevamente». Guillermo hizo un gesto displicente con la mano. «No me importa eso. Estoy más interesado en saber dónde aprendió a hablar francés tan bien». Antes que Paulina pudiese responder, un grito vino de la cocina. «¡Tía Lina! ¡Tía Lina!». La voz asustada de María Cecilia resonó por el corredor de mármol. Paulina soltó el trapo de piso y corrió con el corazón disparado. Guillermo la siguió, más por reflejo que por decisión consciente. En la cocina encontraron a María Cecilia llorando, con un vaso quebrado a sus pies y jugo derramado por el piso. «Perdón, tía. Yo solo quería beber agua», sollozaba la niña. Paulina la tomó en brazos, apartándola de los trozos de vidrio. «Está todo bien, mi amor. ¿No te has lastimado?». Mientras verificaba si la sobrina no tenía cortes, Paulina estaba dolorosamente consciente de la presencia de Guillermo Torres, observando la escena. Con seguridad sería reprendida por traer una niña al trabajo. «¿Quién es esa jovencita?», preguntó Guillermo, aproximándose con pasos suaves. María Cecilia escondió el rostro en el cuello de Paulina, súbitamente tímida delante de aquel hombre alto e imponente. «Esta es María Cecilia, mi sobrina», respondió Paulina con dignidad, a pesar del temor por la situación. «Pido disculpas por traerla hoy. La cuidadora de ella enfermó y no tuve otra opción». Para su sorpresa, Guillermo se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña. «Hola, María Cecilia, yo soy Guillermo. No tienes por qué tener miedo de mí». La niña espió por entre los rizos dorados. «El señor es el dueño de este castillo». Una sonrisa genuina iluminó el rostro generalmente serio de Guillermo. «Castillo. Bien, nunca pensé en esta casa de esa forma, pero supongo que tenga algunas semejanzas con uno. La princesa Bella también vivía en un castillo», continuó la niña, ya menos tímida. «¿Te gustan las historias de princesas?», preguntó él con interés sincero. María Cecilia asintió entusiastamente. «Me gustan, pero la tía Lina dice que las princesas de verdad también estudian mucho y trabajan duro». Guillermo miró para Paulina con un nuevo tipo de curiosidad. «Su tía parece ser muy sabia». Doña Neide intervino, ofreciéndose para limpiar el desorden. «Déjeme eso a mí, Paulina. Vuelva a su trabajo. Puedo echarle un ojito un poco. ¿Qué te parece si María Cecilia pasa la mañana en la biblioteca?», sugirió Guillermo inesperadamente. «Hay muchos libros infantiles que pertenecían a mi sobrina. Tengo seguridad de que a ella le encantaría explorarlos». Paulina vaciló, tomada de sorpresa por la oferta. «Yo no querría abusar, señor». «No, es abuso ninguno. La biblioteca queda al lado de mi oficina. Puedo trabajar mientras ella lee. Tengo una reunión por la tarde, pero por la mañana estoy libre». Él se volvió para la niña. «¿Qué te parece, María Cecilia? ¿Quieres ver cuántos libros consigues descubrir en mi biblioteca secreta?». Los ojos de la niña brillaron de excitación. «¿Tiene libros de la princesa Bella?». «Probablemente tenemos varios», sonrió él. Paulina aún parecía incierta. Era una situación completamente inesperada. El patrón millonario ofreciéndose para cuidar de la sobrina. Pero María Cecilia ya había aceptado la mano extendida de Guillermo y los dos caminaban para la salida de la cocina. «Tía Lina, ¿puedo ir?»,
preguntó la niña volviéndose para Paulina. Claro, querida, pero compórtate. Sí, y cualquier cosa, llama a la tía. Guillermo paró en la puerta y miró para Paulina. Cuando termine el vestíbulo, por favor, venga. Hasta mi oficina. Me gustaría conversar con usted. El tono era gentil pero firme. Mientras retomaba su trabajo, Paulina sentía una mezcla de aprehensión y curiosidad. ¿Qué Guillermo Torres, heredero de un imperio empresarial, podría querer con una simple empleada de limpieza? Tal vez quisiese reprenderla por traer a la sobrina. O peor, tal vez quisiese despedirla por usar el teléfono durante el horario de trabajo. La hacienda parecía más silenciosa mientras ella limpiaba mecánicamente el mármol del vestíbulo. Su mente, sin embargo, estaba lejos de allí. Vagaba entre los corredores de la universidad que frecuentara, los planes que hiciera, los sueños que construyera. ¿Cómo había llegado a aquel punto? Limpiando el piso de la casa de extraños, cuando debería estar representando a México en foros internacionales. No había arrepentimiento en su corazón por cuidar de María Cecilia. La niña era su luz, su propósito. Pero había noches en que Paulina lloraba silenciosamente, pensando en la vida que podría haber tenido. En esas horas, tomaba los viejos libros de diplomacia y relaciones internacionales y los hojeaba, sintiendo el peso de los sueños postergados. Con el vestíbulo impecable, Paulina respiró hondo y dirigióse a la oficina de Guillermo Torres. El corazón latía fuerte, no de miedo, sino de una extraña anticipación. Algo le decía que aquella conversación cambiaría el curso de su vida. Lo que ella no sabía era lo cuánto Guillermo Torres también cargaba sus propios fardos y secretos. Por detrás de la fachada de poderoso empresario, había un hombre marcado por pérdidas profundas, un hombre que reconocía en el dolor de Paulina un eco de su propio dolor. Y ese reconocimiento silencioso sería el inicio de una jornada que ninguno de los dos podría prever. En aquella mañana común, en una hacienda en las afueras de la Ciudad de México, dos mundos completamente distintos estaban a punto de colisionar. Y de esa colisión nacería algo que transformaría a ambos para siempre. Paulina ajustó el uniforme antes de golpear suavemente en la puerta de la oficina. Una voz grave respondió del otro lado. «Adelante». El ambiente era imponente, con paredes revestidas de madera oscura y una extensa biblioteca que iba del piso al techo. Por la ventana amplia, la vista de los jardines impecables se extendía hasta los límites de la propiedad. María Cecilia estaba acomodada en una alfombra suave, rodeada de libros infantiles, tan absorta en las ilustraciones que mal notó la llegada de la tía. Guillermo Torres estaba sentado detrás de una mesa, de caoba maciza, con el laptop abierto delante de sí. No usaba saco, apenas una camisa social azul con las mangas dobladas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes y un reloj discretamente lujoso. «Por favor, siéntese», dijo él, indicando el sillón al frente de la mesa. Paulina vaciló. «Prefiero quedarme de pie, señor, si no le importa». Una sonrisa casi imperceptible surgió en el rostro de Guillermo. «Como prefiera». Él cerró el laptop y recostóse en la silla. «¿Vous parlez français depuis combien de temps?» La pregunta en francés perfecto la tomó de sorpresa. Paulina respondió automáticamente en el mismo idioma. «Depuis mon adolescence. J'ai étudié tout seul, puis à l'université». «Impresionante», comentó Guillermo, ahora en español. «Autodidacta en una lengua tan compleja, y por lo que pude oír de su conversación, no es apenas un conocimiento básico». Paulina sintió el rostro calentarse. «Pido disculpas nuevamente por usar el teléfono durante el horario de trabajo. No estoy interesado en reprenderla por eso». Guillermo hizo un gesto displicente. «Estoy genuinamente curioso sobre su historia. Una mujer que habla francés como una nativa, pero trabaja como auxiliar de limpieza.
Hay algo que no encaja en esa ecuación. La observación podría parecer ofensiva, pero el tono de él no contenía juicio, apenas curiosidad sincera. Aún así, Paulina sintió una punzada de orgullo herido. A veces la vida nos coloca en caminos que no planeamos, respondió con dignidad. Guillermo asintió lentamente. Eso es verdad. Él lanzó una mirada para María Cecilia, que ahora hojeaba un libro de fábulas, completamente ajena a la conversación de los adultos. ¿Su sobrina o hija? Paulina vaciló apenas por un segundo. Legalmente mi sobrina. En la práctica, mi hija. Ella no pretendía entrar en detalles personales, pero algo en la atención genuina de Guillermo la hizo continuar. Mi hermano y la esposa de él murieron en un accidente en Francia hace casi 2 años. María Cecilia quedó conmigo. Una sombra pasó por los ojos de Guillermo. Siento mucho su pérdida. Gracias. Paulina miró para la niña con ternura. Ella es el mejor regalo que ellos podrían haberme dejado. Guillermo observó la interacción silenciosa entre tía y sobrina, notando el amor evidente en la mirada de Paulina. Algo en aquella escena tocaba un punto profundo dentro de él. Usted mencionó universidad, dijo él, retornando al asunto anterior. ¿Qué estudiaba? Relaciones internacionales. Estaba en el penúltimo año cuando... Ella no completó la frase, pero el restante era obvio. ¿Y por qué no concluyó? Paulina dio una sonrisa sin humor. La vida aconteció. El accidente, María Cecilia, mi madre enferma. Las prioridades cambiaron. ¿Y sus sueños? ¿Qué pretendía? ¿Hacer con el diploma? La pregunta pareció tocar en una herida abierta. Paulina respiró hondo antes de responder. Diplomacia. Quería representar a México internacionalmente. Ella dio de hombros, como si aquello ahora pareciese un desvarío infantil, pero eso fue en otra vida. Guillermo se levantó y caminó hasta la ventana mirando para los jardines allá afuera. Por algunos momentos quedó en silencio, como si procesase algo internamente. Cuando se volteó, había una determinación nueva en su mirada. La Torres Corporation tiene un departamento de relaciones internacionales en expansión. Estamos cerrando contratos con empresas francesas, canadienses y norteafricanas. Él hizo una pausa. Necesitamos de alguien con fluidez en francés y, de preferencia, conocimiento de relaciones internacionales. Paulina parpadeó, confusa con el cambio de asunto. Me alegra que su empresa esté creciendo, señor Torres. Estoy ofreciéndole una posición. Paulina. Las palabras cayeron en el aire como piedras en un lago pacífico. Paulina quedó inmóvil, cierta de que había entendido errado. ¿Perdón? Quiero contratarla para nuestro departamento internacional. Salario inicial de asistente de relaciones. Externas, más beca para concluir sus estudios y horario flexible para cuidar de su familia. Paulina sintió las piernas flaquear y finalmente aceptó sentarse en el sillón indicado anteriormente. ¿Por qué? Fue todo lo que consiguió preguntar. Guillermo volvió para su silla, encarándola con intensidad. Porque reconozco talento, cuando lo veo, y porque creo en segundas oportunidades. Algo en la voz de él sugería una historia personal por detrás de aquellas palabras, pero Paulina estaba muy aturdida para percibir. ¿Eso es caridad? Preguntó con voz fraca, sintiendo el orgullo contorcerse dentro de ella. La mirada de Guillermo endureció. No, es negocio. Necesito de alguien con sus habilidades. El restante son apenas ajustes para viabilizar su contratación. Él recostóse en la silla. A menos que prefiera continuar limpiando pisos cuando podría estar negociando contratos internacionales. La franqueza atingió Paulina como una cachetada. Ella miró para María Cecilia, pensando en el futuro que podría ofrecerle a la niña.
en los medicamentos que podría comprar para la madre, en la universidad que podría concluir. Yo necesito pensar, dijo finalmente. Guillermo asintió. Es justo. Usted tiene hasta el lunes para darme una respuesta. Él abrió un cajón y le entregó una tarjeta. Mi contacto personal. Cualquier duda, estoy a su disposición. Paulina tomó la tarjeta, aún aturdida. En ese momento, María Cecilia se aproximó cargando un libro grueso. «Tío Guille, ¿qué significa eso?», preguntó inocentemente, apuntando para una palabra en francés. «¿Tío Guille?». Paulina abrió los ojos, sorprendida con la familiaridad. Guillermo sonrió, agachándose para quedar a la altura de la niña. Ella decidió que, como dueño del castillo, yo debería ser el tío. No me importó. Él miró para la palabra indicada. Eso significa coraje, María Cecilia. Es lo que necesitamos para enfrentar dragones. La niña asintió, absorbiendo la información con seriedad. La tía Lina tiene mucha coraje. Ella espanta a los monstruos de debajo de mi cama. El comentario inocente trajo una nueva sonrisa al rostro de Guillermo. Tengo seguridad de que sí. Él lanzó una mirada significativa para Paulina. Su tía es una mujer muy valiente. Los días siguientes fueron un torbellino en la vida de Paulina. Durante el fin de semana, ella sopesó cada aspecto de la oferta inesperada. La verdad era que no podía rehusar, no apenas por el dinero, sino por la oportunidad de retomar sus sueños. El lunes, llamó para el número en la tarjeta y aceptó la propuesta. 2 semanas después, Paulina entraba por primera vez en el imponente edificio de la Torres Corporation, en el centro financiero de la Ciudad de México. El vestíbulo de mármol y vidrio intimidaba a cualquiera. Vestida con un tailleur simple, pero elegante, comprado con el anticipo que Guillermo insistiera en ofrecer, ella intentaba esconder el nerviosismo. «Señorita Afonso», una recepcionista impecablemente vestida la saludó. «El señor Torres la espera en el 28º piso». El departamento internacional ocupaba la mitad del piso. Amplias ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad, recordando a Paulina lo cuanto estaba lejos de las calles que recorría diariamente en su antiguo barrio. Guillermo la esperaba en su oficina, mucho más imponente que la de la hacienda. «Bienvenida a la Torres Corporation», dijo él, extendiendo la mano. Estaba formal en su traje oscuro impecable, muy diferente del hombre de mangas arremangadas que conversara con María Cecilia sobre princesas. «Gracias por la oportunidad», respondió Paulina, apretando firmemente su mano. «Marcos le mostrará su estación de trabajo y la presentará al equipo. A las 2 horas tenemos una videoconferencia con nuestros socios de Marsella. Me gustaría que usted participara como observadora». Paulina asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Estaré preparada». La mañana pasó en un borrón de rostros nuevos, sistemas para aprender e información para absorber. Algunos colegas fueron receptivos, otros claramente curiosos sobre la nueva protegida del jefe. Paulina ignoró las miradas especulativas, concentrándose en absorber el máximo de información posible. Durante el almuerzo, una voz femenina la abordó en la cafetería de la empresa. «Así que usted es la nueva asistente internacional». Paulina alzó los ojos para encontrar una mujer elegante de aproximadamente 40 años, cabellos negros perfectamente alisados y maquillaje impecable. Su taller de diseñador y el collar de perlas gritaban privilegio y poder. «Sí, soy Paulina Afonso», respondió, extendiendo la mano. La mujer ignoró el saludo. «Livia Mendonza, directora de Relaciones Públicas». Su mirada evaluó Paulina, de arriba a abajo. Interesante como Guillermo contrató a alguien sin experiencia para un departamento tan crucial. El tono dejaba claro que ella no lo achaba interesante, sino inapropiado.
Paulina mantuvo la compostura. Tengo formación en relaciones internacionales y fluidez en 3 idiomas. Estoy ansiosa para contribuir con la empresa. Livia sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Claro que sí. Ella se aproximó un poco. Un consejo gratuito. Las conquistas aquí son basadas en mérito, no en otros tipos de relacionamiento. Antes que Paulina pudiese responder al insulto velado, Livia ya se había alejado, dejando para atrás apenas el perfume caro y la insinuación desagradable. La videoconferencia de la tarde fue una prueba de fuego. Los representantes franceses discutían detalles técnicos de un contrato, alternando entre inglés y francés. Paulina observaba atentamente, tomando notas. En determinado momento, uno de los franceses hizo una pregunta específica sobre regulaciones mexicanas que tomó al equipo desprevenido. Hubo un momento de silencio vergonzoso. Guillermo miró para Paulina, que asintió discretamente. Él le dio la palabra. Con desenvoltura, Paulina respondió a la pregunta en francés impecable, citando detalles de la legislación mexicana que había estudiado en la universidad. La expresión de sorpresa en el rostro de los ejecutivos franceses fue seguida por sonrisas aprobadoras. Cuando la reunión terminó, varios colegas la saludaron. Guillermo apenas asintió, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. En los meses siguientes, Paulina encontró su ritmo. La rutina era exhaustiva. Trabajo durante el día, universidad por la noche 3 veces por semana y en los intervalos, cuidados con María Cecilia y doña Carmen. El salario generoso permitió contratar una enfermera para la madre y una niñera para las horas en que estaba ausente. Su competencia luego la destacó en el departamento. Paulina no era apenas fluente en idiomas, sino que tenía un talento natural para negociaciones y una comprensión profunda de relaciones internacionales. Sus informes eran precisos y sus análisis perspicaces. Guillermo observaba su progreso con interés creciente. Las interacciones profesionales entre ellos eran formales, pero ocasionalmente él preguntaba sobre María Cecilia o invitaba a ambas para almuerzos de fin de semana en la hacienda. La niña adoraba estos momentos, corriendo por los jardines mientras los adultos conversaban sobre trabajo, literatura o política internacional. En una de esas visitas, mientras María Cecilia jugaba con los peces del lago ornamental, Guillermo finalmente preguntó algo que parecía atormentarlo hacía tiempos. ¿Por qué usted aceptó mi oferta, Paulina? Honestamente, ella consideró la pregunta con seriedad. Inicialmente, por necesidad. Después, porque percibí que sería tonta en no aprovechar una segunda oportunidad. Paulina hizo una pausa. ¿Y usted? ¿Por qué me ofreció el empleo? Guillermo miró para el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Porque vi en usted algo que reconocí. ¿Qué? Resiliencia. La capacidad de enfrentar pérdidas devastadoras y aún así seguir adelante. Él bebió un sorbo de su café. Es una cualidad rara. Había algo profundamente personal en aquella observación, y Paulina sintió que pisaba en territorio delicado. ¿Usted perdió a alguien importante? Un silencio se extendió entre ellos, tan largo que Paulina achó que él no respondería. Finalmente Guillermo habló con voz controlada. Mi esposa y mi hija. Accidente de helicóptero, hace 5 años. La revelación atingió Paulina como un puñetazo. De repente, muchas cosas hacían sentido. La manera como él interactuaba con María Cecilia, el interés en la historia de Paulina, la oferta inesperada. Lo siento mucho, dijo ella, sabiendo lo cuán inadecuadas eran aquellas palabras. Ana tenía 30 años. Melissa apenas 4. Guillermo habló con voz distante, como si recitase hechos de un informe corporativo. Estaban a camino de nuestra casa de campo cuando el tiempo se cerró inesperadamente.
El piloto intentó un aterrizaje de emergencia. No lo consiguió. Paulina sintió los ojos arder. El paralelo era doloroso. Ambos marcados por tragedias sin aviso, vidas interrumpidas en un instante. ¿Es por eso que usted nunca está en la hacienda? ¿Muchos recuerdos? Guillermo asintió levemente. Después que aconteció, me sumergí en el trabajo. Expandí la empresa para otros países, doblé nuestro facturamiento, no tomé vacaciones. Por 3 años, él dio una sonrisa sin humor, el clásico workaholic intentando esconder el dolor. ¿Y ayudó?, preguntó Paulina suavemente. No. Guillermo la encaró con intensidad. Lo que ayudó fue ver usted con María Cecilia aquel día. Ver cómo usted renunció a sus sueños para cuidar de ella, cómo encontró fuerza para recomenzar. Paulina sintió algo agitarse dentro de ella, una conexión profunda siendo forjada en aquel momento de vulnerabilidad compartida. Hacho que ambos estamos intentando reconstruir algo a partir de las cenizas, dijo ella. Yo paré de intentar hace mucho tiempo, confesó Guillermo, hasta conocer a ustedes dos. El momento fue interrumpido por María Cecilia, que vino corriendo a mostrar un diseño que hiciera. Un castillo colorido donde vivían, según ella, explicó seriamente, una princesa rojiza, un príncipe alto y una princesa pequeña. En la oficina, los rumores comenzaron a circular. Las visitas a la hacienda no pasaron desapercibidas, y Livia Mendonça parecía alimentar discretamente los rumores. Cuando Paulina fue promovida a analista internacional, después de apenas 8 meses, los cuchicheos aumentaron. Durmiendo con el jefe para subir en la carrera, oyó alguien murmurar en el baño femenino. Paulina ignoró los comentarios, concentrándose en su trabajo y en los estudios. Estaba en el último semestre de la universidad, manteniendo notas ejemplares a pesar de la rutina exhaustiva. La situación con Livia empeoró cuando Paulina fue designada para liderar un proyecto importante con una empresa canadiense. Era una responsabilidad normalmente atribuida a ejecutivos más experimentados, y Livia dejó clara su desaprobación. «Eso es un error, Guillermo», dijo ella durante una reunión de directiva. «Paulina no tiene experiencia para un proyecto de ese calibre». «Discordo», respondió Guillermo calmadamente. «Ella demostró competencia excepcional en los últimos meses. Además, su fluidez en francés será fundamental para las negociaciones en Quebec». «Existen traductores para eso», retrucó Livia con desdén. «¿Qué ella tiene de especial que ejecutivos con años de casa no tienen?» La pregunta pairó en el aire como una acusación. Algunos directores se removieron incómodamente en sus sillas, evitando mirar directamente para Guillermo o Paulina. «Talento, Livia, puro y simple talento». Guillermo mantuvo la voz controlada, pero había un brillo peligroso en sus ojos. «Y si más alguien en esta sala está cuestionando mis decisiones profesionales basado en rumores infundados, sugiero que repiense su posición en esta empresa». El silencio que se siguió fue pesado. Paulina sintió el rostro quemar, pero mantuvo la postura ereta y la expresión neutra. Cuando la reunión terminó, Guillermo la llamó para quedarse. «Lo siento mucho por eso», dijo él, así que estaban solos. «No se preocupe, no es la primera vez que enfrento prejuicio. Eso no es apenas prejuicio. Livia está deliberadamente intentando minar su posición». Guillermo parecía genuinamente irritado. «Ella coordina las relaciones públicas hace años y se considera intocable. ¿Por qué ella me detesta tanto?» Guillermo vaciló antes de responder. «Livia y yo tuvimos una breve relación hace cerca de 2 años. Nada serio, al menos no de mi parte. Ella puede estar interpretando mi interés profesional en usted como algo más». La revelación tomó a Paulina de sorpresa. De repente, la hostilidad de Livia hacía sentido.
Entiendo, bien, eso complica las cosas. Solo si permitimos. Guillermo la encaró con seriedad. No voy a dejar que chismes de pasillo afecten su carrera o la reputación de esta empresa. El proyecto canadiense es suyo y tengo total confianza en su capacidad. La confianza de él la fortaleció. En las semanas siguientes, Paulina se sumergió en el trabajo, preparándose meticulosamente para las negociaciones en Quebec. Estudiaba durante la noche, después que María Cecilia dormía, familiarizándose con cada detalle del contrato y de la legislación canadiense. El viaje a Canadá sería su primera misión internacional. María Cecilia se quedaría con doña Carmen, cuya salud había mejorado significativamente con el tratamiento adecuado que el nuevo salario de Paulina proporcionaba. En la víspera de la partida, Guillermo la invitó para una cena en la hacienda. Era una tradición de la empresa. Ejecutivos en misiones importantes siempre recibían una cena de buena suerte en la residencia del presidente. Paulina escogió un vestido azul marino simple, pero elegante. Cuando llegó a la hacienda, quedó sorprendida al descubrir que eran apenas los dos para la cena. Los otros directores tuvieron compromisos de última hora, explicó Guillermo, conduciéndola hasta el balcón donde la mesa estaba puesta. Bajo las estrellas, con la luz suave de Mendonceau, velas y el sonido distante de un piano clásico, ellos cenaron y discutieron los últimos detalles del viaje. La formalidad inicial fue gradualmente sustituida por una conversación más personal. «¿Cómo está María Cecilia?», preguntó Guillermo. «¿Ella quedó triste por usted viajar?» «Un poco, pero expliqué que es importante para nuestro futuro». Paulina sonrió. Ella preguntó si yo traería un souvenir del castillo canadiense. Guillermo rió, un sonido raro y genuino. Ella y su obsesión por castillos. Culpa suya, por dejarla creer que vive en uno. El comentario provocó otra sonrisa. Hablando en eso, ella anda preguntando cuándo ustedes van a visitarme nuevamente. Aparentemente, soy el único que sabe contar historias de princesas con las voces correctas. Paulina balanceó la cabeza divertida. Ella está completamente encantada por usted. Tío Guille se viró su héroe. Algo en aquellas palabras pareció tocar a Guillermo profundamente. Él quedó en silencio por algunos momentos, mirando para la copa de vino en sus manos. «Sabe», dijo finalmente, «nunca pensé que sentiría eso nuevamente. ¿Qué? El deseo de volver para casa». Sus ojos encontraron los de ella. «Por años evité esta hacienda como si fuese una prisión. Ahora me pego inventando excusas para estar aquí, en la esperanza de que usted traiga a María Cecilia para una visita». La confesión pairó entre ellos, cargada de significados no dichos. Paulina sintió el corazón acelerar. «Guillermo, no», él la interrumpió suavemente. «No necesita decir nada. Sé que la situación es complicada. Soy su jefe. Hay rumores circulando. El timing no podría ser peor». Guillermo sonrió con un toque de tristeza. «Solo quería que supiera que usted y María Cecilia trajeron algo de vuelta a mi vida que yo achaba perdido para siempre». Paulina seguró su mano sobre la mesa. «También sentimos eso. Usted nos devolvió la esperanza, Guillermo, no apenas a través del empleo, sino por todo». El momento fue interrumpido por el celular de Paulina. Era doña Carmen, informando que María Cecilia estaba con fiebre. «Necesito ir», dijo ella, levantándose apresuradamente. «Claro. Mi chofer puede llevarla». «No es necesario, ya llamé un taxi». Guillermo asintió respetando su independencia. En la puerta de la hacienda, ellos se despidieron con formalidad renovada. «Buen viaje, Paulina. Estaré monitoreando las negociaciones desde aquí. Gracias por todo». Por un instante, pareció que él iría a abrazarla, pero reculó.
Mande recuerdos a María Cecilia. Diga que el tío Guille está guardando nuevos libros para la próxima visita. Mientras el taxi se alejaba de la hacienda, Paulina reflexionaba sobre lo cuánto su vida había cambiado en pocos meses. De auxiliar de limpieza a ejecutiva internacional, de sueños abandonados a nuevos horizontes. Y ahora este sentimiento creciente por Guillermo, algo que no osaba nombrar, pero que calentaba su corazón de manera inesperada. Lo que Paulina no sabía era que, en aquella misma noche, Livia Mendonça recibía en su apartamento un periodista de un blog de chismes empresariales. Entre copas de champán, ella compartía informaciones exclusivas sobre el romance entre el CEO de la Torres Corporation y su protegida, la exconserje que ahora comandaba proyectos millonarios. «Es un escándalo corporativo a punto de explotar», decía ella fingiendo preocupación, «y la pobrecita ni imagina que está siendo usada». En el día siguiente, mientras Paulina embarcaba para Canadá, la primera parte del plan de Livia comenzaba a concretarse. Y lo que ninguno de ellos sabía era que una revelación aún más explosiva aguardaba en el horizonte. Un secreto guardado por años que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. La primera nieve de noviembre caía suavemente sobre Quebec cuando Paulina cerró el último documento de las negociaciones. Sentada junto a la ventana de su cuarto de hotel, observaba los copos blancos danzando en el aire, reflexionando sobre los intensos 5 días de reuniones que culminaron en el mayor contrato internacional de la Torres Corporation hasta entonces. Su francés impecable y conocimiento detallado de las regulaciones habían impresionado a los ejecutivos canadienses, que inicialmente la recibieron con escepticismo por su juventud e inexperiencia. Mademoiselle Afonso, vous êtes une négociatrice redoutable, había comentado el CEO de la empresa canadiense durante el brindis final. Ella debería estar exultante, saboreando su primera gran victoria profesional. En vez de eso, sentía una inquietud creciente desde la llamada que recibiera de Marco, su colega de departamento, en la noche anterior. «Paulina, hacho que usted debería saber». Él vacilara, incómodo. «Salió una materia en un blog de negocios sobre usted y el señor Torres. Insinuaciones. Bien, usted sabe». Ella sabía. Los rumores habían llegado al público. Livia finalmente había conseguido lo que quería. El teléfono tocó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Guillermo. «Felicitaciones por el contrato», dijo él, la voz transmitiendo genuino orgullo. «Usted superó todas las expectativas». «Gracias», respondió Paulina, intentando mantener el tono profesional. Los canadienses quedaron satisfechos con los términos. «Estaré volviendo mañana con todo firmado». Hubo una breve pausa. «Imagino que ya sepa sobre el artículo». «Sí», Paulina suspiró. «Marco me contó». «Lo siento mucho por eso. Ya accioné nuestro departamento jurídico para procesar el blog por difamación». La voz de Guillermo estaba controlada, pero había una tensión subyacente. «No quiero que eso afecte su reputación profesional». «Es tarde demasiado, ¿no?» Paulina sintió una punzada de amargura. «No importa lo cuán competente yo sea, siempre seré vista como la exconserje que durmió con el jefe para subir en la carrera». «Eso no es verdad, y usted sabe eso», respondió Guillermo con firmeza. «Su trabajo habla por sí. Este contrato es prueba de eso». Paulina cerró los ojos, sintiendo el cansancio de la semana pesar sobre sus hombros. «De cualquier forma, hacho que necesitamos reconsiderar algunas cosas cuando yo vuelva». El silencio del otro lado de la línea fue doloroso. «Entiendo», dijo Guillermo finalmente. «Conversaremos cuando usted retorne». Él hizo una pausa. «¿Cómo está María Cecilia?» La mención de la sobrina trajo una sonrisa involuntaria. «Mejor. La fiebre era apenas una virosis».
Ella me hace videollamadas todos los días para saber si ya encontré alguna princesa canadiense. Una risa suave vino del otro lado. Dígale a ella que el tío Guille está con añoranza. Después de colgar, Paulina permaneció en la ventana por un largo tiempo, observando la ciudad extranjera transformarse en una postal navideña bajo la nieve. Tanto había cambiado en su vida en el último año. Había recuperado sus sueños profesionales, proporcionado tratamiento adecuado para la madre, garantizado un futuro mejor para María Cecilia, y inesperadamente se había apasionado por Guillermo Torres. Sí, ella estaba apasionada. Este sentimiento había crecido silenciosamente, nutrido por momentos compartidos, confidencias trocadas y por el vínculo especial que él había formado con María Cecilia. Era un amor que no buscaba, pero que ahora temía perder antes incluso de haberlo verdaderamente vivido. El artículo del blog no era apenas sobre un supuesto romance escandaloso. Había insinuaciones más sombrías, sugiriendo que Guillermo tenía un patrón de ayudar mujeres vulnerables por intereses oscuros. Mencionaba casos anteriores y citaba fuentes cercanas, seguramente Livia, que cuestionaban la verdadera naturaleza de su interés en Paulina. Por primera vez, la duda se instaló en su corazón. ¿Y si todo no pasase de un juego para él? ¿Un capricho de un hombre poderoso? ¿Aburrido? El retorno a México fue más tumultuoso de lo que Paulina imaginaba. En el aeropuerto de la Ciudad de México, fue recibida no apenas por el chofer de la empresa, sino también por algunos reporteros que de alguna forma descubrieron su llegada. Señorita Afonso, ¿es verdad que su relación con Guillermo Torres comenzó cuando usted era empleada doméstica en la hacienda de él? Hay rumores de que usted fue promovida para mantener silencio sobre comportamientos inadecuados. ¿Puede comentar? Paulina mantuvo la cabeza erguida, ignorando las preguntas, mientras era conducida hasta el coche de la empresa. Su celular no paraba de vibrar con notificaciones de redes sociales y mensajes de texto de colegas preocupados. Al llegar en casa, encontró a doña Carmen preocupada y María Cecilia animada demasiado, sin entender la gravedad de la situación. «Tía, Lina, usted apareció en la televisión. La señora del noticiero habló su nombre». Paulina abrazó a la sobrina con fuerza, intentando protegerla de una realidad que ella era joven demasiado para comprender. «Fue solo un malentendido, querida. Luego van a hablar de otra cosa». Más tarde, cuando María Cecilia ya estaba durmiendo, doña Carmen confrontó a la hija. «¿Qué está aconteciendo, Paulina? Las vecinas me paran en el mercado preguntando sobre usted y ese hombre rico». Con un suspiro cansado, Paulina explicó la situación, los rumores en el trabajo, el artículo, las insinuaciones maldosas. Doña Carmen oyó en silencio, su rostro arrugado revelando preocupación. «¿Le gusta a él?», preguntó finalmente. Paulina vaciló. «Sí, pero es complicado, madre. El amor siempre lo es». La mujer más vieja pegó las manos de la hija entre las suyas. «Solo no deje que el miedo o el orgullo decidan por usted. Ya perdimos personas demasiadas en nuestras vidas para desperdiciar chances de felicidad». En la mañana siguiente, Paulina entró en el edificio de la Torres Corporation, con la cabeza erguida, ignorando las miradas y cuchicheos. Marcos, su colega más cercano, la recibió con un café y una sonrisa animadora. El personal del jurídico consiguió un amparo contra el blog, informó él. La materia fue retirada del aire ayer por la noche. «Gracias por avisar», respondió Paulina, grata por el apoyo. «Guillermo está en el edificio». «En la sala de reuniones del 3º piso. Consejo de emergencia desde las 7 de la mañana». Paulina asintió, dirigiéndose para su estación de trabajo. Necesitaba organizar los documentos del contrato canadiense antes de encontrar a Guillermo,
Mientras trabajaba, su teléfono tocó. Era Clara, su asistente. «Señorita Afonso, hay una señora en la recepción insistiendo en verla. Dice que es urgente». «¿Quién es?». No quiso identificarse completamente. Dijo apenas que se llama Elena y que necesita hablar sobre Guillermo Torres. Intrigada y un poco aprehensiva, Paulina concordó en recibirla. Minutos después, una mujer elegante de aproximadamente 60 años entró en su sala. Tenía cabellos grises impecablemente arreglados y postura aristocrática. Algo en sus ojos parecía vagamente familiar. «Gracias por recibirme, señorita Afonso». La voz era educada, pero firme. «Soy Elena Torres, madre de Guillermo». Paulina sintió un frío en la espina. Guillermo raramente mencionaba la familia extendida. «Es un placer conocerla, señora Torres. ¿En qué puedo ayudar?». Elena observó la sala por un momento antes de hablar. «Vi su nombre en los periódicos. Las insinuaciones sobre usted y mi hijo». Paulina mantuvo la compostura. «Son apenas rumores maldosos, señora. Tengo una relación estrictamente profesional con su hijo. No estoy aquí para juzgarla, señorita Afonso. Estoy aquí porque Guillermo comete los mismos errores del padre de él». Elena suspiró pesadamente. «Mi marido también tenía el hábito de involucrarse con empleadas». El comentario atingió Paulina como una cachetada. Entonces era verdad. ¿Guillermo tenía un histórico de relacionamientos con subordinadas? «Creo que hubo un malentendido», dijo Paulina, luchando para mantener la voz firme. «No, no hubo». Elena abrió la bolsa y retiró un sobre amarillento. «Antes que usted se involucre más, acho que debe saber la verdad sobre los Torres». Ella empujó el sobre la mesa. «¿Sobre quién realmente es su sobrino?». «¿Mi sobrino?». Paulina frunció el ceño, confusa. «La señora está engañada. Tengo una sobrina, María Cecilia». Elena pareció momentáneamente desconcertada. «No estoy hablando de su sobrina, estoy hablando de Felipe Afonso, su hermano». El mundo pareció parar en aquel instante. Paulina sintió la sangre helar en las venas. ¿Cómo la señora conoce el nombre de mi hermano?» Elena Torres respiró hondo, como quien se prepara para revelar un secreto guardado por décadas. «Felipe Afonso era hijo de Ricardo Torres, mi marido, medio hermano de Guillermo». Las palabras cayeron como bombas en la pequeña oficina. Paulina agarró el borde de la mesa para equilibrarse, sintiendo las piernas flaquear. «Eso es imposible. Mi hermano era hijo de Juan Afonso. Tenemos la misma madre, el mismo padre». Elena balanceó la cabeza lentamente. «Juan crió a Felipe como suyo, y eso lo honra. Pero Ricardo tuvo un caso con su madre hace muchos años, cuando ella trabajaba como secretaria en las Industrias Torres, antes incluso de Guillermo nacer». Paulina sintió la sala girar. Era absurdo, imposible. Su madre nunca mencionara nada remotamente parecido con eso. Felipe era su hermano, hijo de los mismos padres. Tenía que ser. ¿Por qué está diciéndome eso ahora? «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz trémula. «Quiero evitar otra tragedia». Elena apuntó para el sobre. «Ahí dentro está el test de ADN que Ricardo mandó hacer secretamente cuando supo del accidente de Felipe. Él siempre supo que tenía otro hijo, pero respetó la decisión de su madre de criar al niño con Juan. De lejos, proporcionó oportunidades. La beca de estudios de Felipe en Francia no fue coincidencia». Paulina abrió el sobre con dedos trémulos. Los documentos confirmaban lo impensable. Felipe Afonso, su adorado hermano, era hijo biológico de Ricardo Torres, lo que significaba que Guillermo y Felipe eran hermanos. Y María Cecilia, «Mi Dios», murmuró Paulina. «María Cecilia es sobrina de Guillermo, parte de la familia de él». Elena asintió solemnemente. Ricardo murió sin nunca haber tenido coraje de contar la verdad a Guillermo.
Yo misma solo descubrí cuando encontré estos documentos después de su muerte. ¿Y Guillermo? ¿Él sabe? No. El hacha que está ayudando a la ex empleada que impresionó con su francés no sabe que está en verdad protegiendo su propia sobrina. Paulina se levantó, caminando hasta la ventana para respirar. Todo hacía sentido ahora de una manera terrible. La conexión instantánea de Guillermo con María Cecilia, la sensación de familiaridad, el deseo de ayudarlas. ¿Por qué no contó eso antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Yo pretendía llevar este secreto para la tumba, confesó Elena. Pero cuando vi las noticias sobre ustedes dos, entendí que usted necesitaba saber la verdad antes que algo irreparable aconteciese. La implicación era clara. Elena acreditaba que Paulina y Guillermo estaban desenvolviendo sentimientos uno por el otro, y estos sentimientos serían una tragedia a la luz de esta revelación. «Necesito que usted salga ahora», dijo Paulina con voz firme, aunque por dentro estuviese desmoronando. «Necesito procesar eso». Elena levantóse con dignidad. «Entiendo. Haga lo que achar mejor con esta información. Solo pido que considere el impacto sobre todos los involucrados, especialmente la niña». Cuando Elena salió, Paulina desabó en la silla, con los documentos esparcidos a su frente. Las lágrimas vinieron, gruesas, calientes, desesperadas. Era demasiado. Toda su vida parecía una mentira. Su hermano, la persona que más amara, había vivido sin conocer su verdadera origen, y ahora ella estaba apasionada por el medio hermano de él. El teléfono tocó, sobresaltándola. Era Clara nuevamente. «Señorita Afonso, el señor Torres está procurando por usted. La reunión del consejo terminó». Paulina enjugó las lágrimas apresuradamente. «Diga que estoy indispuesta. Necesito salir más temprano hoy». Él parece bastante insistente. Dijo que necesita hablar sobre el artículo y otras cuestiones. «Clara, por favor, diga que tuve una emergencia familiar». Sin esperar respuesta, Paulina guardó los documentos en la bolsa y pegó su abrigo. Necesitaba salir de allí inmediatamente. Necesitaba ver a su madre, exigir respuestas. La confrontación con doña Carmen fue dolorosa. Inicialmente, la madre negó todo, llamando a Elena de mentirosa. Pero delante de los documentos y de la mirada determinada de la hija, acabó desmoronando. «Fue antes de su padre y yo nos casar», explicó entre lágrimas. «Ricardo era mi jefe, un hombre poderoso que conseguía lo que quería. El caso duró apenas algunos meses, pero quedé embarazada. ¿Y papá? ¿Él sabía?» Doña Carmen asintió tristemente. «Juan era un hombre bueno demasiado. Cuando conté, él dijo que me amaba incluso así y que criaría al bebé como suyo. Nunca, en todos aquellos años, él trató a Felipe diferente de usted». Paulina abrazó a la madre, ambas llorando por el dolor del pasado y por las complicaciones del presente. María Cecilia, ajena al drama, jugaba en el cuarto de al lado. «¿Qué voy a hacer, madre? ¿Cómo voy a contar a Guillermo que María Cecilia es sobrina de él, que ella tiene derecho al apellido Torres?» «Usted tiene que contar», respondió doña Carmen, segurando las manos de la hija. «No cometa el mismo error que yo, guardando secretos por décadas. Ellos destruyen por dentro». En aquella noche, Paulina no consiguió dormir. Revolvíase en la cama, pensando en cómo abordar a Guillermo, cómo revelar una verdad que cambiaría todo entre ellos. Cuando el sol nació, ella ya había tomado su decisión. La hacienda Torres parecía aún más imponente bajo la luz dorada del amanecer. Paulina dirigió su propio coche, un modelo simple que comprara con su primer salario, y estacionó junto al portón principal. El seguridad, reconociéndola, abrió sin cuestionar.
Guillermo la esperaba en el balcón, como si supiese que ella vendría. Vestía ropas simples, jeans y una camiseta gris, pareciendo más joven y vulnerable que el CEO poderoso que todos conocían. Sabía que vendría, dijo él cuando ella se aproximó. Después que salió ayer sin hablar conmigo, entendí que algo serio había acontecido. Paulina respiró hondo, intentando calmar el corazón acelerado. Necesitamos conversar, Guillermo, sobre algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Él la condujo hasta la oficina donde todo había comenzado un año antes. El lugar donde él la oyera hablar francés por primera vez, donde María Cecilia descubriera la biblioteca secreta, donde el destino comenzara a entrelazar sus vidas de manera irrevocable. Con voz trémula, Paulina contó todo. La visita de Elena, los documentos, la confesión de su madre. Mientras hablaba, observaba el rostro de Guillermo transformarse, pasando de confusión a choque, a descreencia, a un dolor profundo. «Eso no puede ser verdad», dijo él cuando ella terminó, la voz casi irreconocible. «Mi padre nunca... Él amaba a mi madre. Él era humano, Guillermo. Cometió errores». Paulina empujó los documentos en su dirección. «El test de ADN no deja dudas. Felipe era su medio hermano, y María Cecilia es su sobrina». Guillermo levantóse, caminando hasta la ventana que daba para los jardines. Por largos minutos quedó en silencio, apenas respirando pesadamente. «Ahora entiendo», dijo finalmente. «¿Por qué sentí una conexión tan inmediata con aquella niñita? ¿Por qué su rostro me parecía tan familiar a veces?» Él volteóse para Paulina con los ojos empañados. «Ella es hija de mi hermano, sangre de mi sangre». Paulina asintió, sintiendo las propias lágrimas volver. «Ella es una Torres, Guillermo, la única descendiente directa de su padre, además de usted. Y usted», continuó él, aproximándose lentamente. «Eso explica por qué no conseguí quitarla de mi cabeza desde el primer momento. ¿Por qué sentí que necesitaba protegerla, cuidar de usted y de María Cecilia?» Su voz falló. No fue apenas admiración o atracción, fue instinto familiar. Aquellas palabras cayeron como piedras en el corazón de Paulina. Entonces, ¿era eso? Todo el interés de él, todas las gentilezas, el apoyo, no pasaban de un instinto subconsciente de proteger a la familia que no sabía que tenía. Entiendo. Ella levantóse, arreglando la bolsa en el hombro. «Eso cambia todo entre nosotros». «No». La respuesta vino rápida y firme. Guillermo se aproximó, segurando sus manos. «Eso no cambia lo que siento por usted, Paulina. Usted no es mi hermana, no tenemos lazos de sangre. Pero hay María Cecilia. Ella es su sobrina. Sí, y eso es una bendición que nunca esperé. Una parte de mi familia que pensé haber perdido». Guillermo apretó suavemente sus manos. «Pero mis sentimientos por usted son completamente separados de eso. Yo ya estaba apasionado por usted antes de saber de este parentesco». Apasionado. La palabra pairó entre ellos como una promesa, una confesión tanto tiempo contenida. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Paulina, la voz casi un susurro. «La verdad, Paulina, viviremos en la verdad». Guillermo respiró hondo. «María Cecilia merece saber quién realmente es. Merece el nombre de su padre, mi hermano, y usted merece escoger su camino sin secretos o dudas». Y Livia, los rumores. Todo quedará aún más complicado cuando esta historia viniese a la tona. Livia no es más problema. Descubrí que fue ella quien basó informaciones para el blog. Está fuera de la empresa desde ayer. Guillermo sonrió levemente. Cuanto a los rumores, deje que hablen. Sabemos la verdad. Paulina sintió un peso siendo levantado de sus hombros. Aún había mucho a resolver, muchos detalles a acertar.
Pero por primera vez desde la visita de Elena, sintió que había esperanza. María Cecilia va a adorar saber que su tío Guille es realmente su tío. Comentó con una sonrisa tímida, y yo adoraría ser más que apenas el tío de ella. Respondió Guillermo aproximándose. Si usted permite. En aquel momento, bajo la luz dorada que entraba por las ventanas altas de la oficina, Paulina entendió que algunas historias son escritas mucho antes de comenzarmos a vivirlas, que a veces el destino une personas de maneras inesperadas, a través de dolor y pérdida, pero también a través del amor y de la esperanza. 6 meses después, la capilla estaba decorada con flores blancas y doradas. María Cecilia, usando un vestido de princesa que ella misma escogiera, esparcía pétalos de rosa por el corredor, preparando el camino para Paulina. Guillermo esperaba en el altar, más feliz y sereno que jamás estuviera. A su lado, como padrino, estaba Marcos, que lo apoyara incondicionalmente cuando la verdad sobre Felipe vino a la tona. La revelación pública había causado furor en la prensa, pero la historia verdadera, de un secreto familiar finalmente revelado, de una niña encontrando su verdadera identidad, tocó corazones y silenció críticas. María Cecilia ahora cargaba oficialmente el apellido Afonso Torres, un puente entre dos familias unidas por el destino. Doña Carmen, sentada en la primera fila, con un nuevo brillo de paz en los ojos, sonrió para la nieta que ahora jugaba con la barra del vestido. A su lado, Elena Torres seguraba discretamente un pañuelo. Las dos mujeres, inicialmente distantes, habían encontrado una conexión inesperada. Compartían el amor por María Cecilia y el deseo de ver a Paulina y Guillermo felices. Cuando la marcha nupcial comenzó, todos se levantaron. Paulina surgió en la entrada, radiante en un vestido simple pero elegante. Caminaba sola, simbolizando la jornada independiente que la trajera hasta allí. Sus ojos encontraron los de Guillermo, y en aquella mirada estaba toda la historia de ellos, el vestíbulo de mármol donde todo comenzara, las dificultades, los descubrimientos, el dolor transformado en fuerza, los secretos finalmente revelados. María Cecilia corrió hasta la tía, quebrando el protocolo para asegurar su mano. «Vamos, tía Lina, el tío Guille está esperando». La espontaneidad de la niña arrancó sonrisas emocionadas de los convidados. Paulina pegó la mano pequeñina y continuó caminando, ahora con la sobrina, no, hija, a su lado. Cuando llegaron al altar, María Cecilia soltó la mano de la tía y pegó la del tío. Por un momento, los tres formaron un círculo perfecto. «Usted está linda», susurró Guillermo. «Y usted parece un príncipe de verdad», respondió Paulina con una sonrisa. «Yo dije que él era un príncipe», comentó María Cecilia en voz alta, haciendo todos reír. El celebrante comenzó la ceremonia hablando sobre cómo, a veces, los caminos más improbables llevan a los destinos más perfectos. Como de las cenizas de los mayores dolores pueden nacer las mayores alegrías. Cuando llegó la hora de los votos, Guillermo seguró las manos de Paulina con firmeza. «Cuando usted entró en mi vida, algo dentro de mí que yo pensaba muerto, volvió a respirar. Usted me mostró que es posible reconstruir a partir de las ruinas, que es posible amar después del dolor». Él miró brevemente para María Cecilia. «Usted me devolvió una familia cuando yo había desistido de tener una, y por eso amaré a usted todos los días de mi vida». Los ojos de Paulina brillaban con lágrimas contenidas. «Yo crecí acreditando que algunas personas nacen para soñar y otras para realizar, que yo pertenecía al segundo grupo, aquellos que abren mano de los propios sueños para cuidar de los otros». Ella sonrió.
Usted me mostró que puedo ser ambos, que puedo cuidar y soñar, que puedo amar y crecer, y por ese don mi corazón será suyo para siempre. María Cecilia, incapaz de contenerse, añadió, y yo prometo ser la mejor princesa del castillo. La risa colectiva quebró la solemnidad del momento, sustituyéndola por algo más precioso, la alegría genuina de una familia recién formada. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, Guillermo no apenas besó a la novia. Él se agachó para incluir a María Cecilia en un abrazo que simbolizaba todo lo que habían conquistado juntos. En la recepción, bajo las estrellas del cielo chilango, Paulina danzó con su marido, mientras María Cecilia giraba en su propio vestido de princesa. De lejos, doña Carmen y Elena observaban con sonrisas idénticas. «Ellos consiguieron», comentó Elena. «Transformaron nuestra historia de secretos en algo bello». Doña Carmen asintió, segurando la mano de la otra mujer. «Nuestros hijos son más fuertes y más sabios de lo que fuimos». Más tarde, cuando la fiesta estaba en el auge, Guillermo jaló a Paulina para un rincón tranquilo. «Tengo una sorpresa para usted», dijo él, entregándole un sobre dorado. Dentro había 3 pasajes para París, en nombre de Guillermo, Paulina y María Cecilia Torres. «Para nuestra luna de miel», explicó él. «Pensé que podríamos visitar el lugar donde Felipe e Isabela pasaron sus últimos días. Transformar el dolor en una nueva memoria y después...» Guillermo sonrió. «Pensé que usted podría finalmente conocer la Sorbona. Nunca es tarde para realizar sueños antiguos». Paulina sintió el corazón transbordar. Era más que un presente. Era un símbolo de todo que habían superado, de todos los puentes que habían construido entre mundos separados. «Te amo», dijo simplemente, sabiendo que en estas 3 palabras estaba contenida toda la complejidad de su jornada. «Y yo te amo», respondió él abrazándola. Desde el primer momento en que oí su voz ecoando en aquel vestíbulo de mármol. De cine, lejos, María Cecilia observaba a los dos con una sonrisa. En su mente de niña, la historia era simple. Su tía Lina había encontrado un príncipe y ahora vivían en un castillo. No necesitaba ser más complicado que eso. Y tal vez, pensó Paulina, mientras descansaba la cabeza en el hombro de Guillermo, la pequeña estuviese cierta. En el fin de las cuentas, además de las revelaciones, de los secretos y de los dolores, restaba lo esencial. 2 personas que encontraron una en la otra lo que juzgaban perdido para siempre: el hogar. En la hacienda que una vez limpiara con guantes amarillos, Paulina ahora escribía una nueva historia, no como empleada o patrona, no como víctima o heroína, sino como una mujer que aprendió que los mayores saltos de la vida acontecen cuando nos permitimos caer. Y en el brillo de las alianzas que ahora usaban, reflejábase no apenas el amor que habían construido, sino también la promesa de un futuro donde los fantasmas del pasado finalmente podrían descansar en paz.